dar inicio, vamos a continuar con lo que vimos el domingo pasado, así de manera muy breve. Si recordarán el sermón del mensaje del domingo pasado, si lo recuerdan, ¿verdad? Sí, okay, nomás estoy preguntando, no se me enojen, ¿verdad? Y básicamente fue bien sencillo. Mira, la esencia, yo sé que hablé mucho, pero la esencia era bien facilito. La idea del pasaje que vimos el domingo pasado era cómo evaluar a tus pastores. Es decir, si es bueno o es malo. ¿Cómo? Y Pablo explicó el cómo. Y la primera advertencia que hizo: no tomen los parámetros del mundo para calificar. Ya es que el mundo tiene sus ideas para decir, este líder es bueno, este pastor es bueno. No. El mundo, ¿qué pregunta? En el currículum: ¿títulos? ¿Tiene maestría? ¿Tiene doctorado? ¿Fue a un seminario? A mí todavía me dicen: oye, ¿y usted estudió para pastor? La gente cree que se estudia para pastor. ¿Sí sabías que no se estudia para pastor? No tienes que ir a un seminario. De hecho, muchos de los que van a seminario no son ni pastores, ni deberían ser pastores, muchos de ellos. Muchos califican la elocuencia. O sea, ve qué bonito habla, ¿no? El otro día hicieron un comparativo, no salí bien librado, de los cuatro y dijeron: no, pues es que él habla como conferencista y el otro habla así, ¿no? Y a mí no me mencionó. O sea, pero estaba esta persona, sin conversa, estaba calificándolos con los parámetros del mundo, me di cuenta. Me explico, pero dijo: este es conferencista, él habla como conferencista, ¿no? No quiero decir el nombre, ¿no? Pero bueno, porque luego se va a volar, ¿no? Hay gente que tiene mucho liderazgo, la gente lo sigue. Oh, ponlo de pastor. Nada. Presencia, personalidad, ¿verdad? Conocimiento, popularidad. Es muy famoso en las redes. Todo el mundo sigue a Luis Cota en las redes, ¿no? Vamos a ponerlo de pastor. Bueno, esos parámetros son del mundo. No aplican para nada para calificar a tus pastores. Entonces, Pablo dice, básicamente son tres. El primer requisito: son servidores de Cristo. ¿Y se acuerdan que dijimos que era la palabra servidores? No son diáconos. ¿Cuál es la palabra servidores que escogió Pablo para ponerla? ¿Pero qué tipo de esclavos? Bueno, los remeros de los barcos, ya ves que iban abajo, remando, no veían ni la luz del sol, ellos nomás tenían un huequito para meter el remo y estar así, y sentado. Era el esclavo más bajo, dice Pablo. Esos somos nosotros, fíjate. Esos somos nosotros los pastores. Y mayordomos de los asuntos de Dios, es decir, cómo administras las cosas de la iglesia. Entonces dice, esas cosas son las que debes de calificar para un pastor. Si él cumple con esas, pero puso el requisito principal: fiel. ¿Es fiel? O sea, ¿es íntegro? Excelente. Fíjate, ni siquiera preguntó, predica bien, estudió, no. Es fiel. Entonces, si el pastor es fiel y cumple con esos dos requisitos, ¿es buen pastor? ¿Es buen pastor? Fíjate, eso es lo que vimos, ¿verdad? Y Pablo hace una advertencia. Hermanos, no importa el juicio que hagan los hermanos de la iglesia, fíjate. Esa advertencia. No importa lo que ustedes piensen de mí, dice Pablo, Pablo, no yo. Y Dios dice, es más, no importa lo que el mundo piense de mí. Es más, dice, no importa lo que yo piense de mí. Ninguno de esos tres juicios es importante. ¿En qué sentido? En los motivos nada más. En los motivos. O sea que ustedes, el mundo, no pueden juzgar los motivos míos. No pueden. Ni yo mismo, porque mi juicio va a ser elevado, ¿no? Soy muy complaciente conmigo mismo. Entonces, en el sentido de los motivos no podemos juzgar a los pastores o a los líderes, pero sí podemos juzgar ¿qué cosas? Los hechos. ¿Hay situaciones que se han sentado pastores? Sí, ¿verdad? No conocemos los motivos, pero sabemos que hicieron cierto acto o cierto pecado, entonces se tiene que sentar. O si hay una acción mía pecaminosa que no me sienta, pero me exhorta, me tienen que exhortar. ¿Me explico? Pero los motivos no podemos juzgarlos. Y expliqué, pero cuando estamos haciendo un proceso de exhortación o de disciplina con una persona, tenemos que ir a la raíz, que son los motivos. Ahí sí, tenemos. ¿Por qué mentiste, hermano Antonio?
¿Por qué mentiste? O sea, está bien, mentiste. Se te va a perdonar la mentira. Pero el punto es decir, ¿por qué el hermano Antonio mintió? Tenemos que descubrir. Y ahí entra la honestidad de él, que se abra para podernos ayudar. ¿Por qué la hermana Samara actuó con arrogancia? Hay que ir a los motivos. ¿Por qué el hermano Paul y Ariana se quieren separar? No tanto a la separación, hay que ir al asunto, a los motivos. ¿Qué razones internas hay en sus corazones para tomar esa decisión? ¿Me explico? Ahí sí aplica el indagar los asuntos. Pero si ahorita ustedes dicen, al hermano Antonio le fascina predicar porque le fascina estar al frente en el púlpito. Pues bueno, es un juicio muy aventurado porque no conocen los motivos. Chance si le atinaron, ¿no? Chance no sé. ¿Verdad? Tome una foto, espérame, tome una foto. Súbela a la red, ¿no? Espérate, ahorita con una pose, este es mi lado bueno. Ok, el día de hoy, eso fue lo que vimos. El día, ¿está apagado? Ahí está. Sigue Pablo, con el versículo 6 en adelante al 13, que leyó mi hermano Abraham, dice, bueno, ya te enseñé cómo calificar a tus pastores, ahora te voy a dar un consejo sabio para la salud de nosotros. Consejos sabios para la salud, y hay tres consejos que da en este pasaje. Básicamente es el consejo que da Pablo ahí es basado en el amor y lo que dicen las Escrituras. Pero ¿en qué sentido? En que yo debo honrar correctamente a mis líderes, no glorificarlos, no exaltarlos, honrar correctamente, porque eso crea división, no es sano. Y el orgullo ciego o el ciego orgullo, como le quiero decir, ¿en qué sentido? Pues que debemos aprender a valorar las dádivas. ¿Qué es dádivas? Regalo. No, le regalo las bendiciones, pero de una manera humilde, ¿verdad? Porque a lo mejor yo, el punto 2, me ciega el orgullo porque, bueno, no yo, otro, bueno, el hermano Paul porque lo hizo muy guapo. Y el hermano Paul se empieza a creer porque Dios le dio esa dádiva de ser bien parecido, ¿no? Y la hermana Adriana se cree, puras fotos de él sube, ¿verdad? Bueno, eso es un orgullo ciego que lastima la salud de la iglesia, fíjate. Ahora, ceguera espiritual, ¿en qué sentido? Tener un concepto real de nosotros, bien aterrizado, no inflado. Esos son los 3 consejos sanos que Pablo hace para todos nosotros en ese sentido. Entonces, entramos de lleno. Déjame poner el tiempo porque luego me paso. Mira, indicaciones basadas en el amor y en las Escrituras. Eso está en el primer versículo, el versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, esto, y se refiere atrás al texto de anterior, ¿no? Está ligado. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo de mí y en Apolos, por amor. ¿A qué se refiere? Esto lo puse como ejemplo. Lo que había dicho anteriormente, él se puso de ejemplo y Apolo dice, ¿sabes qué? Yo sembré, pero Apolo regó. Ah, bueno, fue un ejemplo para que entendieran. Dice, pero no hagan partido, no hagan divisiones diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. No, a eso se está refiriendo con, lo he presentado como ejemplo de mí y de Apolos, ¿verdad? Dice, pero el consejo es para que no aprendas a pensar más de lo que está escrito. Y se refiere al liderazgo, básicamente. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. ¿Te fijaste? Pablo aconseja amorosamente a los hermanos de la iglesia que aprendan a pensar lo que vimos en el sermón pasado. Eso es lo que está diciendo. Aprendan a pensar lo que ya les enseñé. Los verdaderos requisitos de cómo considerar si es un buen pastor o no. Eso es lo que está hablando. Aprendas a pensar más de lo que está escrito. Es decir, lo que dice aquí y de aquí no lo saques. No, pero es que escribe libros y eso no lo hace un buen pastor. Pero es que da conferencias y eso no lo hace buen pastor. Pero es muy popular, lo siguen mucha gente en YouTube. Es el que recibe más like en sus sermones. ¿Y qué tiene? No significa absolutamente nada para si es buen o mal pastor. Dice, no hagas eso porque se van a envanecer unos en contra de otros. ¿No? Pues yo le doy más like a los sermones del pastor Brian, porque es el director de planta, ¿no? Los del pastor Tony no, porque él es
Auxiliar, ¿verdad? Él es auxiliar. ¡Ey! Cuidado con eso, porque genera jactancia y divide, ¿verdad? Fíjate, el otro día me dice un hermano, pobrecito, lo dijo, pero pues es nuevo, tiene ignorancia en las palabras, y dice, wow, los de Planted van a Perú, van a una conferencia a Perú, entonces los de Planted son otra cosa. Fueron a ayudar a una conferencia, fue todo, y luego fueron de vacaciones, ahí andaban en los, ¿cómo se llama? Ahí andaba Brian volando en esta cosa, ya no me acuerdo cómo se llama, esas cosas, ¿me explico? Pero este hermano, fueron a Perú, a una conferencia, no le quise decir nada, pero ellos no dieron conferencia, fueron a apoyar, qué bueno, y de vacaciones, fue todo, pero te fijas la gente, el parámetro, fueron a Perú, dije, pues yo fui a Cortines, allá a predicar, no cuenta. ¿Está muy chafa Cortines o qué? Pero te fijas cómo evalúan la gente. No, Perú, otro país, América del Sur, wow. No, me llegó Yosimar y casi le pido, fírmame la Biblia. Sí, o sea, ¿me entiendes? La gente es lo que toma en cuenta. Estamos mal. Y genera eso. Hay un envanecimiento. No, mi pastor fue a Perú. Por Dios, ¿verdad? Entonces, acuérdate, son siervos, esclavos de la más baja calidad y mayordomos de Cristo, es todo. Eso es lo que es un pastor. ¿Eh? Eso es lo que debemos de pensar de los pastores, con esos parámetros, no jactándose de tu líder, no glorificándolo, honrarlo, que es muy diferente, ¿no? Fíjate lo que ya lo habíamos visto. Ninguno de nosotros nos debemos de gloriar en ningún pastor. Gloriar, ¿ok? Ninguno. Ni en MacArthur, fíjate, que lo tengo tatuado en el corazón. Ay, sí. No, sí, casi. Hay gente que se ha enojado conmigo cuando me expreso de John MacArthur, ¿eh? Hay gente en la otra iglesia de aquí, hay gente que se ha molestado conmigo porque creen que lo glorifico, pero no, lo honro, ¿verdad? Mira, entonces, ¿qué debemos hacer? Ya lo explicamos, pero así muy rápidamente. Reconocer nada más eso. Reconocer que realmente los pastores que trabajan, que dirigen, que nos exhortan, hay que tenerlos, ¿qué? Los que sí hacen eso y bien, los que hacen eso y bien, que hay que tenerlos en mucha estima, pero no glorificarlos, en mucha estima, es decir, valoro mucho lo que hace, con amor. Amor creyente, amor cristiano, amor fraternal, es todo. No glorificarlo, no. Lo que hace mi pastor, y si lo hace bien, es fiel, ámalo, considéralo, porque es muy importante su trabajo en ese sentido, ¿verdad? Y fíjate, lo dice, les ruego, porque es muy importante tener esta mentalidad, no la otra, ¿sí? Las ovejas deben reconocer, comprender, deben darse cuenta que los pastores están a servicio de ustedes y para ustedes. De hecho, su trabajo es tan importante que es cuidar su alma, que es lo más preciado que hay en la vida. Hablo de los pastores fieles, ¿no? Y mira lo que dice Hebreos, lo mismo. Bueno, acuérdense de sus pastores, cómo les hablaron la palabra de Dios y consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fiel. Los que son fieles, obviamente. ¿Y qué va a pasar? Pues obedécelos y sujétate a ellos. Nada más. No que los glorifiques, no que los exaltes, ¿verdad? Ahí tengo la foto de mi pastor en el refri. ¿No? Ahí yo tenía la de Brian, ya la voy a quitar. ¿Sí? Evalúen, mediten cómo es su testimonio y entonces imitémoslo y obedezcámoslo, ¿verdad? Todo esto, obvio, estoy hablando de los pastores fieles, pastores piadosos que hacen su trabajo. Pero si no es así, si un pastor no es así, pues difícilmente va a ser respetado. Difícilmente podemos decir, imítalo, ¿verdad? Un pastor que no es fiel, que no es un mayordomo fiel en las cosas de Dios, difícilmente será respetado y difícilmente se le puede someter. Te dije, yo he llegado a decirle a personas, a ovejas, decirle, sálgase de esa iglesia porque ese pastor no es fiel. O sea, para que ya llegue a ese punto, ese atrevimiento mío, porque es grave,
es que sí está muy mal ese pastor. Y lo he llegado a hacer. Y le he pensado, no creas, porque digo, uy, con la vara que midas serás juzgado, ¿no? Entonces, sí da temor de ser tan duro, pero pues si tienes las herramientas para decir, ese pastor no es fiel, no se le someta, sálgase de ahí, pues no es fácil, pero lo he tenido que llegar a decir pocas veces, gracias a Dios, ¿verdad? Es mejor manejar la situación de dicho pastor, un pastor que no es tan fiel, un pastor que no es un buen mayordomo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si no queda descalificado, ¿qué tengo que hacer? Exhortarlo. Tengo que exhortarlo. O sea, si este pastor anda un poco para acá, no esperes que brinque la línea de que descalificación. Tú como oveja, acércate, exhórtalo para que quede restaurado, que se enderece. Eso es amor, pero se requiere valor. Exhórtalo, amonéstalo, aconséjalo. Caso más extremo, disciplina. Pero hay que hablar, ¿verdad? Pero en ningún caso se aconseja exaltar o glorificar a los líderes y mucho menos generar partidos, ¿sí? No, pues yo apoyo al pastor Brian. No, pues yo apoyo al pastor Josimar. ¡Ey! Son 4 pastores. 4 pastores. Todo esto, dice Pablo, es salido de amor, y basado en la palabra. Así que mira, chécate, si entre nosotros hay un vestigio, algo de partidismo, ¿sí? Hay cierto, no, yo me inclino. Una cosa es que me cae mejor fulanito, una cosa es que el estilo con el que enseña y predica me gusta más, ¿verdad? Es una cosa que yo tengo más relación con cierto líder, es muy diferente y es entendido. Pero inclinarte y decir, este es mi pastor, y el otro ni lo pelo, cuidado. Cuidado, porque eso es partidismo, y medítalo y llévaselo al Señor para que te indique qué tienes que hacer, cómo puedes sacar esa división que hay en tu corazón, porque genera lastima. Estos son consejos sanos, acuérdate. Lastima a la iglesia, ¿verdad? Así que si hay una situación que me provoca rechazo con cierto líder, tienes que buscar la solución. Como te dije, si es cuestión de exhortación, hay que hacerlo. Si es cuestión de llevarlo a la disciplina, hay que hacerlo. Ambas cosas. Pero no se vale quedarme con los brazos cruzados, porque genera más daño con el pasar del tiempo. Entonces, ¿se entendió el primer punto? Es un consejo sano para la iglesia. Punto 2, el ciego orgullo. ¿Por qué le puse ciego orgullo? ¿Acaso el orgullo no ve? ¿Acaso el orgullo no ve? Porque el orgullo no me permite apreciar las dádivas, lo que Dios me da, sus misericordias, sus bendiciones. No las veo como en realidad son. Cuando hay orgullo en mi corazón, no las veo. Fíjate lo que dice el 7. Aquí Pablo es irónico. Acuérdate que los está ya regañando. A los corintios ya los está regañando, ¿no? Entonces es sarcástico, irónico. Dice, así como burlándose. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Se está burlando de ellos. Porque acuérdate que los corintios se exaltaban un montón ellos mismos también. Ellos traían mucho la mentalidad del mundo. De hecho, ¿cómo era la palabra? Se me bate mucho parecía. Corintiarizar. ¿Cómo? Eso que dijo el hermano Luis, ¿no? Que yo no puedo decirlo. ¿Me explico? Ellos habían traído esa mentalidad, esa cultura. Y tenían un concepto muy elevado de sí mismos. Y aparte, el partidismo que hacían. Yo soy de Pedro. Pedro es el bueno, la columna. No, yo soy de Pablo. Este es misionero, ¿no? Entonces, dice Pablo, ¿quién te distingue? O sea, ¿por qué te crees diferente? Básicamente lo que quiere decir eso. ¿Por qué presumes algo de que tú eres diferente o mejor? Es lo que está diciendo la primera frase. ¿Por qué? ¿Por qué te crees algo? Y está hablando a las ovejas, no a los líderes aquí, ¿sí? Se consideraban importantes, también se creían una gran iglesia. Acuérdate que tenían todos los dones espirituales, pero no tenían frutos. Hacían alarde de todo ello, hombres y mujeres, tristemente, ¿verdad? O sea,
¿En qué te crees diferente y mejor que los demás? ¿En qué nos creemos mejor y diferentes que los demás nosotros? No oí, no oí. Ya dijeron, pero no oí. Díganlo para saber. A lo mejor sí es cierto, ¿no? Si tienes un don, dádiva, bendición, ¿sí? Material, físico o espiritual, ¿por qué te crees? ¿Por qué te crees? Me acuerdo cuando yo he dado mi testimonio de cómo era antes de cristiano. Es terrible la verdad. Me ensucia mucho, ¿para qué voy a negarlo? ¿Verdad? Y hay gente que me escucha y me dice, no me digas tanto como él. O sea, ¿por qué te crees? Que porque Dios te guardó más a ti y a mí me dejó embarrarme. ¿Por qué te crees mejor que yo? ¿Me explico? Eso es jactancia. Y hay gente que me lo ha dicho delante de mí. ¿Por qué? Es lo que está preguntando, ¿por qué se creen mejores? No, yo no pisteé como el hermano Antonio. No, yo no me drogué. No, yo no anduve en esto y aquello. Sí, pero era antes. Pero ahora, ¿por qué sigues siendo tan orgulloso de creerte tan santo y justo? Es lo que dice Pablo. Entonces, por ejemplo, si eres muy guapo, si te hizo bonita Dios, ¿por qué te crees? Esas redes, que te dije el año pasado, las redes muestran mucho de tu espiritualidad. Esos que se toman fotos y las suben mucho de uno. Una cosa es mi esposa y yo comiendo, mi familia, mis nietos, pero casa no es otra cosa, ¿no? El primogénito ese no lo toco. El mero, el futuro MacArthur. Yo lo glorifiqué, ¿no? Futuro MacArthur. Sí, ¿no? Sí, que salían conversas, ¿no? Oye. Sí, pero si yo ya en su mayoría publico de mí, ¿qué estoy mostrando? Me gustó mucho. Está bien, Dios te hizo guapo, pero no te creas, no te jactes, no lo publiques, ¿no? Y si eres mujer o hombre, habla muy mal de ti. No es nada piadoso ni humilde eso. ¿Sí? Si eres alto, fuerte, esbelta, atractivo, inteligente, culta, en una posición económica muy buena, a ti te has estudiado mucho, tienes maestría, doctorado, ¿sí? Es más, tienes buena salud. Hay gente que a mi edad ya empieza a presumir la salud, ¿no? No, yo no tengo nada de eso, yo no tengo colesterol, yo no tengo diabetes, pues qué bueno, pero ¿por qué lo presumes? ¿Sí? O que eres empresario, que tienes mucho conocimiento teológico, que estoy haciendo maestría en software, no sé. ¿Por qué te crees? Es broma. ¿Por qué te crees? Si es un don de Dios, es una gracia, es un regalo. O sea, ¿tú crees que si a mí me regalan una Ford Lobo me voy a creer? Bueno, conociéndome sí, pero no debería de creerme, pues regálenmela. No, van a ver que no que me voy a creer. Ustedes, pruébenme. Ay, no, me hacen pecar ustedes. Es que me emocioné, dije, una Lobo, 2026. Ah, ok. Pero es lo que dice Pablo, ¿por qué te crees si lo recibiste? O sea, si alguien es muy inteligente, muy culto, guapo, lo que tú quieras, no lo tienes porque te lo mereces. Dios decidió dártelo, es un regalo. Y nadie se debe de creer por un regalo, una dádiva, una bendición, una misericordia de Dios. ¿Me explico? Nadie. Entonces los corintios eran así. Ahora pregúntate, ¿nosotros cómo somos? O en lo personal, ¿cómo soy yo? ¿De qué me jacto? ¿Verdad? Se supone que el creyente somos nosotros, las personas con los pies más aterrizados, ¿no? Se supone que debemos ser los más humildes porque entendemos la gracia, entendemos de dónde nos rescató y el precio que se pagó. Ahorita vieron los cantos que hicieron nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo puedo jactarme de un regalo? Pues tristemente si hay cristianos que hacen eso, ¿no? Tristemente. Por eso, ese orgullo me ciega y no veo. Y si no veo, no valoro. Y el orgullo divide, acuérdate. ¿Tú crees que cae muy bien un hermano que se jacta de su conocimiento? ¿Tú crees que cae muy bien una hermana que se cree la más bonita de la congregación?
Me explico, son ejemplos. Son ejemplos. El orgullo hace que te eleves. De hecho, la palabra original de orgullo o jactancia es inflarte. Te hace creer que estás por encima de los demás. Es un regalo que Dios te dio. ¿Por qué te crees? Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto. O sea, todo lo bueno que tú tienes en tu vida, que yo tengo en mi vida, me lo dio Dios. No me lo gané, no lo merezco. Y todo lo malo que hay en mi vida, incluida, no, es tu culpa, es tu culpa. Lo dijo Yosimar ahorita en la mañana, yo no. ¿Sí entienden? O sea, entonces, ¿de qué me puedo jactar? Si lo bueno que hay aquí viene de Dios y lo malo, si viene de mí, pues ¿de qué te jactas? ¿Hay algo de aquí que me pueda jactar? No debería de haber. Absolutamente nada. Es más, como dice también en Corintios, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Y el tesoro es el evangelio, es lo valioso. Y los vasos de barro somos nosotros. Pero se refiere a aquellos vasos de barro de antes, hechos con las manos, ni siquiera una fábrica. ¿Cómo eran los vasos de barro de antes? Feos, frágiles y corrientes. Ah, bueno, dice Pablo, eso somos nosotros. ¿Cómo un vaso de barro se va a creer? A menos que fuera, ¿qué? Cristal cortado, no sé. Oro. No, de barro. Y ni así. Exacto, pero así somos. Me creo que soy un vaso de barro. Por favor. Entonces, debo ser humilde y reconocer, sí tengo cierta jactancia, orgullo en esta área de mi vida. Debo reconocerla, detectarla y eliminarla. Porque de no ser así, sí daña la salud de la iglesia, daña la unidad. ¿Verdad? De hecho, hay advertencias de Dios. Espérame. Cuando viene la soberbia, orgullo, soberbia, jactancia, ¿qué dice? Viene también la deshonra. ¿Cómo está la cosa? Cuando viene la soberbia, también va a venir la deshonra. Es decir, la disciplina de Dios. Pero los humildes están, es sabio ser humilde. Pero el jactancioso, tarde o temprano, va a venir la deshonra, que es la mano de Dios aplicando disciplina. ¿Verdad? Tarde o temprano. Hay otro parecido. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, aquí está el quebrantamiento. Antes de eso está la soberbia. O sea, dice el Señor, antes de orgulloso, jactancioso, quebrantamiento. ¿Cómo? Exhortación, reprensión, disciplina. No lo sé. Tarde o temprano Dios nos va a humillar en esa área donde yo me jacto. En el mundo manejan eso de una manera, yo estuve enseñándolo por años, se llama autoestima. Yo me chupé libros de autoestima y me puse a dar conferencias de cómo elevar la autoestima, porque conforme manejaba una regla, una ecuación, que la autoestima elevada es directamente proporcional al éxito. Las personas que no tienen éxito porque no tienen autoestima elevada son mediocres, eso les enseñaba yo. Autoestima elevada es ego, orgullo, jactancia. Pero el mundo le pone la etiqueta autoestima. Y es ahorita está muy abordado a los jóvenes y a las mujeres sobre todo. Lo están absorbiendo así en el mundo, ¿verdad? Entonces dice Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos, sométanse a los ancianos. Pero que dice, todos sumisos unos con otros. Si hay jactancia, si hay orgullo, yo no me voy a poder someter con ciertos hermanos, porque no lo trago, porque yo estoy inflado, porque yo estoy arribita. ¿Cómo me voy a someter a ese hermano? No voy a poder. La clave ¿cuál es? Reviste todo de humildad. Y da la razón, porque si yo soy soberbio, Dios se me opone. No va a haber bendición. Haz de cuenta que el flujo de bendiciones se cierra la llavecita y ya no va a caer. ¿Por qué? Por jactancia. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Pero caso contrario, si yo soy humilde, le abres más. Y le dice, da gracia a los humildes. Por eso, humíllense pues. Dice, es bien obvio. Tan fácil. ¿Tienes bendiciones? Seamos humildes. Queremos cerrar la llave de la bendición, seamos jactanciosos y va a venir la disciplina para empezar. Es bastante doloroso. ¿Sí? Humillarnos. ¿Y qué es humillarnos? Someternos a lo que Dios manda, depara.
a lo que la providencia de Dios nos ponga, lo que sea. Para pasar al tercer punto, mira, ¿cómo se puede mostrar la jactancia? Mira, es bien fácil detectar el orgullo en los demás, tampoco no, pero en uno es bien difícil. Es bien difícil detectarlo porque el orgullo me ciega, no veo. Tú que enseñas a otro, yo exhorto a hermanos, usted está más humildad, es un poco orgulloso, ¿no? Y posiblemente yo tengo ese defecto. Tú que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, porque eres bien orgulloso y te ciega el orgullo, no te has dejado ver cómo estás tú también de hinchado, ¿no? De envanecido, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto, que es el consejo de Pablo, el último. La ceguera espiritual está bien ligado al orgullo. Es lograr desarrollar un concepto real de mí, pero correcto, no inflado, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con mi espiritualidad, una espiritualidad baja que ciega. Y es un pasaje largo, pero es una narrativa. En realidad se puede condensar muy sencillo, pero son varios versículos. Y aquí es puro sarcasmo de Pablo, nos está regañando, puro sarcasmo, no es verdad. Mira lo que dice: ya están saciados, ya están ricos, y si nosotros reinamos, es más, ojalá reinaras, dice, para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes. Es sarcasmo, prácticamente se está burlando, está siendo irónico con los corintios. Dice, porque según pienso, ¿no?, Dios nos ha exhibido a nosotros, se refiere a los apóstoles, como postreros. Postreros son los últimos. Ahorita te explico qué quiere decir. Como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres, ¿verdad? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Pero ustedes son prudentes, ¿eh? Nosotros somos débiles. Ustedes son fuertes, ustedes son honorables. Nosotros somos despreciados. Es más, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Eso sí es verdad, ya no es sarcasmo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, pero lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Es más, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho, la basura, ¿no?, lo despreciable del mundo, dice. ¿Cómo la está haciendo un comparativo? Cómo el mundo ve a los apóstoles y cómo los corintios lo ven. ¿Está mal? ¿Está mal cómo los ven? ¿Sí? ¿Cómo se ven a sí mismos los corintios y cómo ve el mundo y los corintios a los apóstoles? Eso es lo que está tratando de decir aquí, ¿verdad? Entonces, ya están saciados. ¿Qué quiere decir esa expresión? Ya están saciados. Estas personas ya no tenían hambre. Eran muy maduros, conocían mucho la Escritura, ya no tienen hambre. ¿Conoces a alguien así? Llámese esos temas, hombre. Cuidado. Ya está rico, ¿no? Esas personas que no tienen hambre, no tienen los ojos ni la mente de Cristo, ¿no? Están satisfechos, pues. No tengo mucho deseo de crecer más. Lo que conozco ya es suficiente, estoy saciado. Es como dijeron las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Alguien que está saciado, no le importa mucho lo que está pasando alrededor. No tiene hambre de esa sed de justicia, que cambie el mundo, que se erradique el pecado, que venga la justicia. No, él está muy a gusto con la vida que tiene. Está satisfecho, fíjate. Está satisfecho. Una cosa es contentamiento, ¿verdad? Y otra cosa es estar insatisfecho. No puede estar satisfecho con esta vida. No puede ser posible. Cada vez el pecado abunda más. Pero bueno, esta gente, los corintios estaban ya satisfechos. Qué padre, ¿verdad? No tenían hambre, ese deseo de crecer, esa mentalidad, ¿no? Ya ves, el mismo Pablo, como decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, yo todavía no he crecido en santidad, todavía no soy perfecto y maduro, todavía me falta mucho por crecer. Pablo, el apóstol. ¿Y qué hacen los corintios? No, yo estoy satisfecho. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? Dice, ricos y estaban reinando. Es cierto que muchos de ellos tienen una posición social y económica muy elevada y estaban muy a gusto, ¿verdad? Y creían que ya estaban reinando. ¿Sabes por qué? En su mala teología, ellos pensaban que ya estaban viviendo el milenio, como algunos también piensan.
de otras posiciones teológicas, no. Mucho respeto a mis hermanos, pero también mal, ¿no? Hay que decirlo, está muy mal, ¿verdad? Creían que ya estaban en el milenio. ¿Y qué dice Pablo? Dice, ojalá reinaras, ojalá fuera cierto que ya están reinando. Porque si los cristianos están reinando, ¿qué quiere decir? Que ya llegó el milenio. Y si llegó el milenio, con mayor razón, ¿quién va a reinar? ¿Quién va a estar en 12 tronos? Los apóstoles. Por eso dice Pablo, no es cierto, no están reinando. Están bien mal en su mentalidad. Pero ellos estaban, por eso están satisfechos, estamos muy bien. Ya estamos en el milenio. ¿Cuál milenio? Te falta lo peor, ¿no? Porque también reináramos juntamente con ustedes. Claro, si estuviéramos, pero no es así. No es así. ¿Te acuerdas también en los sermones de las 7 iglesias de Apocalipsis? Está la Odisea, le dice, aquí lo tengo, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, soy rico, eso pensaba la iglesia, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice Juan? En Apocalipsis, pues, pero ¿sabes qué? Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En realidad sí estaban, pero ellos se veían, tienen un concepto. Bueno, ¿te fijas el punto cuál es? El concepto que tienes de ti, elevado, inflado. Dice, aquí está el 18, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el espectáculo. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Tienes que irte a los tiempos. Es más, ¿cómo vio el mundo en su tiempo a Cristo? ¿Sí sabes cómo lo vio? El mundo en ese tiempo a Cristo. Lo vieron como un vulgar delincuente, al lado de 2 rufianes, asesinado en una miserable cruz, castigado como un asesino, juzgado injustamente. ¿Y sabes por quién lo tuvo el mundo? Un revoltoso. Así lo vieron en ese tiempo. Su propia familia se avergonzaba cuando predicaba. Vayan y callen aquel. María mandaba a los hermanos, a sus hijos, porque así lo veían a Cristo. ¿Sí? En Isaías menciona, despreciado y desechado entre los hombres. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Dice, y su generación, ¿quién lo contará? ¿Sabes qué quiere decir esa expresión? Su generación, ¿quién lo contará? Que en la generación de Cristo nadie lo tomó en cuenta. Cristo no fue nadie en su tiempo. Tuvo mucho impacto porque los apóstoles empezaron a propagar la semilla del evangelio y el cristianismo creció. Pero en el tiempo, los 30 y tantos años de Cristo, nadie lo tomó en cuenta. La generación de él era un loco. Así lo tuvo el mundo. Es muy diferente ahora, como estamos viendo acá, que hasta el calendario de nosotros está afectado, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero en su tiempo, no era nadie. Increíble. Bueno, ¿a qué voy con eso? Pues ver lo que dice Pablo de los apóstoles. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo veían a los apóstoles el mundo? Dice, nosotros postreros y sentenciados. Es decir, esto tiene que ver con los romanos. Cuando un general, o no sé, un capitán romano venía de una victoria, era un séquito, era como un desfile, ¿no? Una pompa. Llegaban todos con su caballo blanco, bien, su uniforme ya limpio, triunfante, entrando por la calle principal ahí de la calle, ¿sí? Todo el ejército atrás. Y a lo último, en los postreros, ¿cómo se llaman? Los que conquistaron, los esclavos, ¿cómo fue la palabra? ¿Cómo se llaman? Los presos que conquistas, los cautivos, ¿no? Pero vienen a hacer el espectáculo, porque como son los últimos, la gente les apedreaban, les escupían, les tiraban piedras, los humillaban, los insultaban, porque eran los enemigos que ya habían atrapado. Pero el espectáculo era que esos van para el Coliseo, sentenciados a muerte, porque a pelear con las bestias, y obviamente te meten a pelear con un león, un oso, pues no vas a salir bien librado, te vas a morir. Eso era el espectáculo. Dice, bueno, el mundo, así veían los apóstoles, como esos miserables que no tienen ningún valor, que fueron conquistados en una guerra por un capitán y que iban a pelear en el Coliseo. Así eran vistos los apóstoles. Y los corintios también los veían así. Pero ellos no se veían a sí mismos así, los corintios se veían de esta manera. ¿Entiendes? El mundo y aún los corintios veían a los apóstoles como algo despectivo, los menospreciaban, los tenían sin valor.
Y la vida de los apóstoles era un continuo espectáculo de muerte en el mundo. ¿Por qué? A donde iban, trataban de matarlos. Por llevar el mensaje del Evangelio. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Siempre estaban expuestos a burlas, cárceles y muertes. Aún los ángeles eran expectantes ante lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Por eso dice, nosotros somos insensatos, supuestamente para el mundo. Somos insensatos por amor a Cristo. Ah, pero ustedes son prudentes. A ustedes el mundo sí los ve como prudentes, como sabios, pero nosotros no. No, nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son honorables, pero nosotros somos... Así los ve el mundo. Pues claro, estos eran bien mundanos, los de Corintios, y los apóstoles bien entregados. O sea, la vida, la personalidad, la enseñanza de los apóstoles era mal vista y nada valorada por la sociedad del mundo entonces. ¿Sí? Para ellos eran débiles, despreciados, pasaban privaciones, persecuciones. La escoria, el desecho, decía Pablo, ¿verdad? Es más, el trabajo de Pablo, dice, yo tenía que trabajar arduamente, y esa palabrita arduamente es hasta el agotamiento. O sea, Pablo se pegaba unas matadas trabajando, tejiendo estas lonas, como de carpas, ¿verdad? Que ese trabajo era despreciable, porque era un trabajo hecho por los esclavos o la clase social más baja. Pero nadie de categoría va a hacer ese trabajo. Y el apóstol lo hacía. Entonces los corintios como que qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza lo que se dice el apóstol. Fíjate, la mentalidad, ¿te fijas? Y es un poco similar al día de hoy, ¿no? Aquí en México, bueno, porque no puedo hablar de los demás, pero casi todo lo que es los hispanos, pero puedo hablar de México, el ser pastor es una profesión muy poco valorada. No creas que ves igual mira, te presento, digamos, al pastor Antonio, y si dijeran al médico Antonio, seguro que nos presentan diferente. No ven a un pastor como ven a un licenciado, un arquitecto, un médico, no. El pastor está acá abajo, en México. Un concepto muy bajo de nosotros. Es más, hay gente que, ¿para qué sirve? ¿En qué aporta un pastor? ¿En qué trabaja? Hay gente en las mismas iglesias, porque yo los he escuchado, que se expresaban de no trabajan los pastores. Tremendo. Por eso se llama ceguera espiritual, porque tiene esos conceptos, así ven y está mal, porque hay una ceguera espiritual, hay un concepto irreal de nosotros mismos, hay gente que está inflada y tiene un concepto muy alto de sí mismo, pero el liderazgo, nada. Hay mucha gente que se ve a sí misma como exitosa, completa, madura, crecida, satisfecha, y no es así. Son ciegos espirituales, son hinchados del orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, siendo muy directo, muy aplicativo, ¿verdad? Nosotros podemos ser ciegos en nuestra condición en ciertas áreas. Hay gente que los estudios de matrimonio son, el matrimonio está bien, y nos peleamos, y nos llevamos muy bien. El que te lleves bien no quiere decir que ese es un matrimonio bien. Yo conozco muchos matrimonios que se entienden muy bien y se llevan re padre, pero no son buen ejemplo. No son buen ejemplo. Conozco muchos de las iglesias, estoy hablando. Ah, pero no me interesa el estudio de matrimonio. Es más, ese tema ya lo vi yo. Es más, ese libro ya lo leí yo. ¿Por qué no lo vi? En varones. Ya es el tema que estamos viendo, el dominio propio, el orgullo. Ya he estudiado esos temas yo. ¿Para qué voy a varones? La femenil, la escuela dominical, los miércoles. Bueno, soy demasiado maduro como para venir. Bueno, ¿verdad? Pensar que somos creyentes, que nosotros hemos hecho bien las cosas como pareja, como padres, como hermanos en Cristo, en el ministerio. No sé qué conceptos tengas de ti mismo en esas áreas, pero pues ojalá sea real y verdadero el concepto que tienes de ti mismo, no ciego, no hinchado. El otro día les dije, te aseguro, yo solo puedo decir abiertamente, Alicia se pudo haber casado con un mejor hombre. Mis hijos pudieron haber tenido mejor padre, yo no sé. Y lo digo abiertamente y con vergüenza. ¿Me explico? Es verdad. Y en tu caso, estoy seguro que también. Tu
pareja pudo haber conseguido algo mejor que él. Es que no quiero contradecir lo que digo, pastor, pero muchos dicen, tengo la mejor esposa del mundo, el mejor papá del mundo. No es cierto. No, tengo los mejores hijos del mundo, no es cierto. Ya es que el día de la madre y el día del padre, no. El mejor papá y los otros bien, todo el tiempo. Aquí dijo lo mismo y yo también, entonces ¿cuál tiene razón? Sin cuidado con él, porque es orgullo, es parte de la vanidad. Como te digo, lo disfrazan con eso de la etiqueta de la autoestima. Mira, y a veces nosotros, obviamente el mundo está muy mal. Cada vez hay más decadencia moral, cada vez hay más homosexualismo, las drogas, la aceptación, lo del aborto, lo de que parejas iguales puedan adoptar niños. O sea, la decadencia moral en el mundo es caótica y va a ser peor, eso no va a mejorar, obviamente, ¿verdad? Pero yo puedo llegar a pensar, como soy cristiano, y yo no hago una de esas cosas, ni las apoyo, yo soy mejor, yo soy más justo que esa gente. Eso es jactancia. No somos mejor que ellos, ¿verdad? Hay una superioridad moral, o a veces como iglesia. A mí me han recriminado, ¿no? Presumo mucho de la doctrina, ¿verdad? Pero a veces como iglesia, porque tenemos la doctrina correcta y hay cierta jactancia doctrinal. No somos la única iglesia, las únicas iglesias reformadas, podemos decir. Y una cosa es decirlo y otra cosa es tener jactancia, hay que tener cuidado, ¿verdad? Normalmente, los reformados o los bíblicos tenemos esa tendencia a tener una jactancia doctrinal. Dice que el conocimiento envanece, ¿no? Pero el amor es divino. Hay gente que tiene este orgullo por el éxito. Hay gente muy exitosa dentro de las iglesias, empresarios que tienen liderazgo, ¿no? Pero es cierto jactancia en algunos, ¿no? Y hay que entender que es parte de los dones que Dios te da, no es que te lo mereces, ¿verdad? No crees. Como dice, Jehová empobrece, a él le enriquece, a este vato y a este vato. Dios decide, no es porque tienes mérito para tener la posición que tienes. Dios te lo dio, ¿verdad? Como dice, ¿quién te distingue? Lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Y hay cierto orgullo, cierta jactancia cuando buscamos cierto reconocimiento o estamos esperando cierto reconocimiento, ya sea acá en el mundo o aquí en la iglesia por algún ministerio, ¿no? ¿Estás dispuesto a quedar en el anonimato trabajando para el Señor o siento que me falta que me reconozcan, que me mencionen? Cuidado, como dice Proverbios, alábate el extraño y no tu propio boca. Deja que ellos salgan de ellos, no estimules, no provoques que te alaben, ¿verdad? Entonces, son consejos sanos para la iglesia. Debo honrar correctamente a los líderes, correctamente. Pero hay que honrarlos, no tampoco llegar al extremo de menospreciarlos y no considerarlos para nada, no tomarlos en cuenta, no, son tus pastores, pero correctamente. No los glorifiques, no los exaltes, ¿verdad? Y cuidado con el ciego orgullo de no reconocer todas esas bendiciones que Dios me ha dado. No tengo que jactarme de él. Si Dios te hizo guapo, inteligente, próspero, exitoso, no hay jactancia alguna, ¿verdad? Porque eso sería un orgullo ciego que te va a llevar a la ceguera espiritual, donde vas a tener un concepto irreal de ti mismo. Y estas cosas, si no las hago, dañan a la iglesia, dañan a la unidad de la iglesia, hermanos. Entonces, a la medida que yo lo acabe, lo ponga en práctica, edifico. Una burra por el sermón. No entendió nada del sermón. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias que has permitido conocer un poco más sobre este pasaje, este tema tan importante, Padre.